Bien, muchas gracias de nuevo. Gracias sobre todo por haber entrado, porque viernes y a estas horas y haber entrado es doblemente de agradecer. No sabía yo que tenía tantas cosas, pero bueno, si las ha dicho Carmen, pues será verdad. Bien, cuando nos hicieron la invitación para participar en este congreso y dar alguna charla sobre los símbolos, también nos enviaron una relación bastante extensa donde se nos proponían una multiplicidad de temas posibles a tratar, más los que cada uno quisiera aportar por su gusto, por su competencia o por su dedicación. Y había algunos enunciados que no eran demasiado complicados en principio, como entrar en la definición de lo que pueda ser un símbolo, aunque eso, según se mire, puede llegar a ser complicado. Y luego había otros temas, símbolos alquímicos, símbolos arquetípicos, mandalas, en fin, había una serie de posibilidades extremas, pero muy sugerentes. Y yo al recibir esa relación y esa invitación o esas posibles sugerencias a tratar, me vino enseguida a la cabeza que en el mundo académico, en el mundo oficial de la universidad, no hay ninguna asignatura, no hay ningún estudio, digamos, oficial, no hay ninguna asignatura que se llame Historia de los símbolos, por ejemplo, en Historia del Arte, o en Arqueología, o en las disciplinas históricas en las que yo más me he movido. No existía nada. Y uno dice, pero ¿esto cómo puede ser? Y también lo digo porque yo por el año 90, 92, por ahí, tuve la oportunidad de participar en la renovación o en la reformulación del plan de estudios de Historia del Arte. Y la verdad es que tampoco nos dieron mucha capacidad de maniobra para haber incorporado asignaturas nuevas, novedosas, como todos estos temas que estoy diciendo, que en esa relación yo encontraba como que eran perfectas para convertirse en asignaturas. Estábamos como muy encorsetados y había lo que se llamaban asignaturas troncales de ministerio, donde el Ministerio de Educación exigía que se pusieran sí o sí determinadas asignaturas, ¿no? Determinadas temas. Pero también existían asignaturas troncales de la propia facultad. La propia facultad también decía que yo quiero que se den estas asignaturas porque las considero fundamentales para la formación de los historiadores del arte. Y no solo eso, había asignaturas troncales del departamento. El departamento, con su director al frente y los distintos catedráticos o profesores que había, pues también exigían y querían que sus asignaturas, en las que ellos eran más competentes, siguieran existiendo. Que no les cambiaran mucho la cosa, porque eso les iba a suponer trabajo. Había que preparar nuevos temas, nuevos apuntes, audiovisuales, y oye, uno está mejor en su zona de confort, y no querían que, como digo, que eso se modificara. Bien, pero también junto con esas troncales, que ya digo, no nos daban ni la más mínima posibilidad de cambio o de innovación, había como una especie de cajón desastre que eran las asignaturas optativas. Y allí sí que teníamos nosotros posibilidad de hacer o decir algo, y dijimos tanto que al final no dijimos nada. Pero llegamos a meter casi 200 asignaturas nuevas, y ese número tan elevado sabíamos que nunca se iban a dar esas asignaturas, pero sí que había que incluirlas por si en algún momento algún profesor se sentía preparado, quería cambiar, y si la asignatura estaba incluida en el plan, se podría dar. Si no estaba incluida, aunque estuviera muy competente en la materia, fuera muy competente en la materia, o tuviera muchas ganas, no se daría nunca. Y eso ocurría también por la endogamia que viene sufriendo la universidad, la valenciana, que es la que yo más conozco, pues por supuesto, donde los profesores, como digo,
no son muy amigos de cambiar, y a mí que me dejen estar, que yo toda la vida he dado mis asignaturas y tengo ya todo preparado. Y entonces las asignaturas troncales y fundamentales se quedaron en las mismas de toda la vida. Pues historia del arte antiguo y medio, moderno y contemporáneo, historia del arte barroco, historia del arte medieval, arte valenciano, en fin, no hubo muchos cambios por ahí. Pero insisto en que por si se daban, tuvimos que incluir ese número tan elevado. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo oficial, en el mundo académico universitario, los símbolos no aparecen por ningún sitio, no se contemplan su estudio, su transmisión a las nuevas generaciones. Pues hombre, en honor a la verdad hay que decir que sí, algo había. No como asignaturas, como digo, pero el mundo de los símbolos se colaba sobre todo a través de los cursos de doctorado. Los cursos de doctorado ya era otra cosa, y yo recuerdo haber hecho uno que era pues los símbolos en las culturas del Mediterráneo y alguno más, que creo que luego más adelante me referiré. Pero era por ahí, por los cursos de doctorado, y claro, en el doctorado éramos 4 gatos, como suele decirse, no éramos 200 alumnos por clase, éramos muchos menos. Pero por ahí había un pequeño resquicio. Y otro resquicio importante, yo creo que fueron los cursos de verano de las universidades. Las universidades buenas y famosas, por ejemplo la Complutense en Madrid, que daba sus cursos de verano en el Escorial y que tenían mucho éxito, o la Menéndez Pelayo con su sede de Santander en el Palacio de la Magdalena, incluso aquí en Valencia, en la Plaza del Carmen, en el Palau del Almirante Pineda, o la Universidad Internacional de Andalucía. Todas las universidades en sus cursos de verano solían dejar caer algún curso que tenía que ver con los símbolos. Yo me acuerdo de haber hecho en Santander pues, un curso sobre los beatos, aprovechando que Humberto Eco había sacado su libro, pues todos los símbolos que aparecen en los beatos los tratamos de estudiarlos. Empezamos a ver que había gente que conocía la existencia de la iconografía de Ripa, Cesare Ripa di Meana, de los cuales en la Biblioteca de la Real Academia tenemos 2 o 3 ediciones magníficas, pero que ahí estaban y ahí dormían el sueño de los justos y nadie se ocupaba de consultarlas, ¿verdad? Y se estudiaban, como digo, temas pues, de iconografía medieval, pero ya era una cuestión casi personal de los profesores que habían sido invitados a esos cursos para que participaran y dieran alguna novedad. Y aquí en Valencia fue, en mi opinión, definitivo y determinante la llegada como catedrático de Historia del Arte del profesor Santiago Sebastián López. El hombre había pasado por la Universidad de Barcelona, por la de Palma de Mallorca, por la de Córdoba, creo recordar, y vino aquí de catedrático de Historia del Arte. Era una persona muy formada, que hablaba idiomas, había estudiado en Alemania, había estudiado en Inglaterra y había estudiado también en Estados Unidos. Y gracias a él conocimos la existencia del método iconográfico iconológico para estudiar la obra de arte, superando un poco toda esa etapa larga en el tiempo del formalismo. El formalismo quedaba como, digamos, muy superficial, no se profundizaba demasiado en el sentido hondo, profundo de la historia del arte. Y con ese método, que es complicado de aplicar, digo que no, pero la obra de arte salía muy enriquecida. Su comprensión era mucho más grata a los investigadores y a los estudiantes. Gracias a él también conocimos las obras de altura de ciertos historiadores del arte como Panofsky, Erwin Panofsky, Gombrich, Ivy Barbour, Emil Mal, que aquí ni se habían traducido. Estábamos huérfanos en nuestras bibliotecas de arte de las obras de esta gente. Pero Santiago Sebastián, ya digo, los había conocido, nos acercó el método y nos descubrió a estos historiadores de alto nivel. Claro, la aplicación del método iconográfico iconológico, como digo, supone una formación tremenda por parte de los historiadores. Hay que ser experto en el mundo clásico, en la historia de las religiones, tener conocimientos de antropología, de psicología,
fin, de una serie de materias que pueden estar conexas con el arte, pero que hasta entonces pues a nadie se le había ocurrido. Y claro, hacíamos, como digo, una historia del arte como muy formal, muy poco profunda. Y gracias a este hombre, pues entró, como digo, en este mundo un poco académico el estudio de materias como el esoterismo. Nos descubrieron la existencia de repertorios de símbolos, el famoso diccionario de Cirlot, el Chevalier, que aquello en aquella época fue una especie de bocanada de aire fresco. Había que tener conocimientos de eucología, de patrística, en fin, de otros temas que siempre nos iban a ayudar a perfeccionar, a mejorar, a aumentar el conocimiento y a disfrutar, al fin y al cabo, el conocimiento de la obra de arte del signo que fuere. Se creó también por aquella época, estoy hablando de los años 85 o por ahí, la Sociedad Española de Emblemática, que suele celebrar de vez en cuando sus congresos y publica actas muy sesudas sobre el tema. Se celebraron los congresos de iconografía de Fialte en Vitoria, donde algo muy importante sucedió y fue el contacto entre profesionales de distintas materias. Allí coincidían pues literatos, teólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores, por supuesto, pero historiadores de diversas materias. Y eso enriqueció todos los estudios, lo cual nos viene o nos permite concluir que siempre en cualquier materia de investigación con la que nos enfrentemos es muy importante la interdisciplinariedad. Yo me acuerdo que en arqueología fue donde primero noté yo la importancia de todo eso, porque hasta entonces, pues bueno, se hacía una excavación o unas catas más o menos ligeras o profundas, pero hubo un momento donde para hacer una buena excavación arqueológica participaban pues biólogos, topógrafos, por supuesto, palinólogos, especialistas en hueso, especialistas en una pluralidad de materias que al final, en la redacción del informe que se hace con cada excavación, resultaba un producto riquísimo, mucho más valioso que lo que hasta entonces se hacía, que era más ligero. Entonces, como digo, con Santiago Sebastián empecé yo a conocer y a leer los libros de alquimia, con sus grabados maravillosos, los libros de emblemas, una serie como digo, de materias, textos del mundo clásico, libros de arte de otras culturas, que siempre permitía establecer relaciones y comparaciones. Yo me acuerdo que nos decían, es que estudiáis cosas raras. Claro, ya no era solo lo del formalismo que decía, sino que tenías que saber lo mismo de alquimia, que de esoterismo, que de símbolos, que de patatín, que de patatán. Y hasta entonces eso, pues no ocurría. ¿Por qué? Por lo que he dicho, que en el mundo académico oficial los símbolos no existían. Desconozco cómo está ahora el desarrollo curricular, pero me temo que tampoco ha debido haber muchos cambios. Lo que pasa es que ya, pues, las personas, los estudiantes, los investigadores se buscan, como suele decirse, la vida por otros derroteros. Y con este hombre, con Santiago Sebastián, estudié yo la obrita pequeña que les voy a mostrar, que fue mi trabajillo del curso, o de uno de los cursos de doctorado que yo hice con él. Lo publicamos en una manera un poco resumida, unos 8 o 10 folios, en la revista Art Longa, que edita el Departamento de Historia del Arte, y la sigue editando todavía. Es anual, pero es una revista donde publican profesores de cierto nivel y cierta altura. Y luego ya en extenso lo publiqué en la revista Archivo de Arte Valenciano, que es el órgano de comunicación de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, que tiene su sede, como muchos de los que hay aquí saben, en el Museo de Bellas Artes, en lo que antes se llamaba San Pío V, pero San Pío V solo es la calle, no se llama el museo, no se llama de San Pío V. Bien, entonces, gracias a una obra como esta, pequeña, vamos a ver cómo los símbolos se hacen presentes por cualquier parte. Nos encontramos en cualquier sitio. Solo es cuestión de uno estar atento y estar con los ojos bien abiertos para darse cuenta de lo que pasa por delante de nuestros ojos, de nuestra vista y de nuestra vida al fin y al cabo. Hay que saber mirar,
y hay que saber hacerse preguntas cuando uno se encuentra con cualquier cosa, como estamos hablando de símbolos, con un símbolo, con el que sea. Este símbolo que yo les voy a mostrar está en una pintura, en el retablo, en una tabla del retablo de una ermita pequeña, no demasiado espectacular, del siglo XVI. Está ubicada en una población de la Manchuela conquense que la mayoría de ustedes no conocerán, y el pueblo se llama Campillo de Alto Buey. Suena así un poco chusco el nombre, pero es de origen árabe y viene del árabe al-Borch al-Kabal Abu Buey, y hace alusión a la percepción, al cobro de portazgos, dos portazgos que había allí entre montañas, y por allí discurría también, y discurre la cañada de los serranos del Reino de Valencia. Venían las manadas serranas desde las serranías de Alto Turia, serranía de Cuenca, y venían a los pastos de la Albufera, a los cuales mejoraban, abonaban con sus deyecciones, es decir, todos ganaban. Las tierras de la Albufera se enriquecían con abonos naturales y los animales comían, y de manera gratuita. Bien, en el mundo de los símbolos yo creo que estaremos todos de acuerdo en que no hay nada gratuito, todo tiene una razón de ser. Siempre hay una intencionalidad, una pretensión transmisora de conocimientos, de sabiduría, y una clara idea también, ¿por qué no?, de crecimiento personal. Al final de la charla, si no nos alargamos mucho, recuérdenme que les ponga deberes, porque no se van a ir de rositas, aquí tiene todo el mundo que trabajar, y van a ser unos deberes, yo creo que bonitos. No se trata tampoco de los símbolos, como sabemos y decimos, están por todas partes. Tampoco se trata de ser un Indiana Jones a la búsqueda del símbolo perdido, pero cuando uno va y por la vida y pasa por un sitio o por otro, o cuando la gente va al museo, a veces yo decía, no sé si miran los cuadros o los cuadros los miran a ellos. Es decir, uno tiene que darse cuenta de lo que pasa por sus ojos y de lo que está viendo. Y eso, al fin y al cabo, ayuda a hacernos mejores y a crecer más. Bien, ahora vamos a ver. ¿Sí o no? Bueno, las primeras fotos que van a ver son de esta ermita, es una ermita del siglo XVI. Vamos a ver, yo le doy para el lado. Aquí está, no sé si se ve muy bien. Es el ábside. El ábside, no sé si ven así por la mitad, como una especie de mancha redonda. Eso es un círculo que tiene inscrita una cruz templaria. ¿Qué hace una cruz templaria en una ermita del siglo XVI, si la orden hacía ya más de 200 años que había desaparecido? Pues sin embargo no lo encontramos. Bien. Esta es una de las puertas de la ermita, y está construida por canteros vascos y montañeses que circularon, iban en cuadrillas, volantes, por ahí, maestros de obras y albañiles, que iban por la comarca de la Manchuela, el sur de Cuenca, para que me sigan un poco, el norte de Albacete, y el oeste de Valencia, donde surgió una estilística arquitectónica que son las iglesias de salón columnario. Supongo que muchos lo conocerán, las Hallenkirche. Esta gente, ya digo, iban de un sitio a otro, y de ellos conocemos hasta sus nombres y apellidos, sobre todo por los libros de cuentas de las parroquias. De esta no sabemos quién lo hizo, no tenemos ninguna documentación sobre los albañiles, sobre los canteros que la hicieron, pero sí que sabemos, tenemos una cronología muy exacta y segura, porque existe un documento
Bueno, este es el interior, tiene una nave cubierta con un artesonado sencillo, de par y nudillo. En el presbiterio se ve menos, pero es un artesonado mucho más enriquecido. Es un artesonado mudéjar, que tiene casetones octogonales que cobijan estrellas de 8 puntas. Está dedicada a la Santísima Trinidad, la ermita, pero popularmente se conoce como ermita del Padre Eterno. No olviden lo del Padre Eterno, además se lo voy a repetir un montón de veces porque creo que es muy importante para algunas cosas que les iré contando. Como decía, alguien tuvo la feliz idea de recortar ese trozo de pergamino, que no es más que esto, un rectángulo de 10 centímetros, y lo cosió en una de las cobijas de un libro de cuentas de la ermita que hay del siglo XVIII. Y allí dice que la consagró, la dedicó un obispo irlandés. ¿Qué haría un obispo irlandés en Cuenca? Pues bueno, estaba el hombre por allí y se ve que el obispo de Cuenca, el ordinario, cada vez que oigo la palabra ordinario referida a un obispo, a mí me entra la risa, porque se llaman así, el ordinario de la diócesis. Bueno, no, podían haber buscado otro nombre, pues no, el ordinario. Bueno, pues el ordinario, que era don Juan Fernández Vadillo, le encarga que vaya por ahí a consagrarle iglesias y una de ellas es esta. Y ahí no lo ven, o lo verán poco, pero viene a decir esto. No, es don Cornelio de Buille, que se llamaba. Era obispo de la ciudad irlandesa de Limerick, consagré esta ermita tal y tal, el 12 de octubre de 1589. Con lo cual tenemos una fecha muy exacta referida a la cronología de la ermita, y viendo el volumen de las fotos que les he montado antes, el volumen del templo, pues 4 o 5 años, es decir, que la podemos datar muy bien, la construcción 1585 hasta 1589, y en 1589 tiene lugar la consagración. Bien, yo insisto en que, ¿qué haría un obispo irlandés allí? ¿Por qué motivo recala en Cuenca? Pues sería porque habría algunos problemas de religión, o problemas económicos, o problemas sociales, no sabemos. Lo que sí sabemos es que la diócesis de Cuenca, en aquella época, era una de las más ricas de España, tanto como la de Burgos, Segovia, Soria, tenían muchísimos pastos, pinares, bosques, tierras, molinos, y cobraban unas muy bien nutridas rentas. Y estas mitras eran muy apetecibles para los segundones de la nobleza, porque por los mayorazgos no se podían partir las tierras o los bienes. Entonces a los segundones había que buscarles, había que enchufarles en algún sitio que tuvieran un buen pasar, que tuvieran unas buenas rentas. Y todos los segundones se las pirraban por entrar o por ser obispos o arzobispos de estas diócesis. Entonces, este hombre, digo yo, que caería por aquí. Pero además hay otro detalle importante. Obispos de Cuenca fueron, que sepamos, 2 cardenales de la Iglesia romana. El cardenal Rafael Galeote Riario, famoso cardenal Riario, creo que es de la familia de los Colonna, familias de estas muy ricas, muy nobles de Roma, de Italia, y el cardenal Cesarino. Y estos fueron obispos de Cuenca y nunca jamás vinieron a Cuenca. Pero ellos, las rentas, cada año iban los deanes o los canónigos o gente de su confianza a llevarles la renta, y aquellos a recoger, ¿vale? Y eso, que en principio dices, bueno, no sé si decir que eran un poco caraduras o qué, tuvo consecuencias y repercusiones importantes en el arte, en la historia del arte, porque Cuenca, igual que Valencia, fueron puertas de entrada de las ideas renacentistas, del arte renacentista en la península. Saben que aquí en Valencia, hasta que no llegan Francesco Pagano, San Leocadio, Quartararo, en fin, con los Borja, toda esa gente, pues aquí seguíamos trabajando, o los artistas seguían trabajando haciendo retablos a la gótica. En el museo tenemos grandiosos retablos de esa época que son los que corresponden a los maestros retardatarios. Se seguían haciendo a la gótica, lo que pasa es que había mejora, que éramos más ricos, y entonces se hacen unas pulseras inmensas todo alrededor del retablo donde se pintaban las figuras o los santos que les apeteciera, y las pulseras eran así de altas.
con lo cual también permitía y daba juego para poner allí grandes figuras que superaban aquellos retablos primeros góticos que eran mucho más pequeños. Se mezclaba también en ellos imaginería, esculturas, el dorado salía por todas partes, en fin, que se mejoraba. Pero, como digo, esta ida y venida, esta gente no era gente más bien formada y veían lo que se hacía en Roma, en arte, y decían, yo quiero algo así. Y entonces empezaron a entrar y a venir a Valencia y a Cuenca, y a España en consecuencia, todas esas ideas renacentistas. Y aquí en el Museo de Bellas Artes saben que tenemos el patio del embajador Vic, el Cortile. Estuvo allí el hombre de embajador con los reyes católicos y con el emperador, pero cuando ya se iba a venir aquí dijo, yo quiero traerme a mi casa algo de lo que yo estoy viendo cada día. Y se trajo un palacio renacentista maravilloso, desmontado en cajones, hecho en mármol de Carrara, blanco, con una talla finísima, increíble, y allí lo tenemos puesto en el museo, como una anastilosis, como si fuera una obra de arte, porque museos de arquitectura hay pocos, que yo sepa, el de Berlín, donde está el alcalde de Pérgamo y eso, pero aquí lo tenemos puesto allí como si fuera una obra de arte, y es el patio del embajador Vic. Si no lo conocen, ya están yendo a verlo. No, es que es una pieza tan maravillosa y estuvimos a punto de tirarlo y de cargarlo, pero la Comisión Provincial de Monumentos fue la que lo recogió. Primero estuvo montado en el Carmen, como buenamente pudieron, y luego ya con Fernando Benito, un director que hubo en el Museo de Bellas Artes, pues ya se montó la cosa bien, se desmontó del Carmen con unos problemas y unos trámites increíbles, pero bueno, ahí lo tenemos. Ya digo, para disfrute de todos los que nos movemos por allí. Bueno, que les ponga otra. El retablo este, ya están viendo un poco el símbolo del que les voy a hablar. Está perfectamente documentado, porque se han encontrado los contratos que firmaron los artistas con el mayordomo de la iglesia. Los artistas son Hernando de Mayorga, que es un pintor que no está muy conocido todavía, que viene por Valladolid y esa zona, y Miguel Guijarro, que es originario de la localidad. No son muy conocidos, como digo, pero los vamos a ubicar pronto, ahora mismo con lo que les voy a decir. Es gente que se mueve en la órbita de Bartolomé Matarana. Matarana, que sepan, es el autor de las pinturas de la iglesia del Colegio del Patriarca. Hace una pintura grandilocuente, con unos colores muy vinosos, muy agrios, una pintura como muy restregada, pero esta gente son discípulos y se mueven con él. Matarana, que aquí tenía mucho éxito, tuvo mucho éxito y ganó mucho dinero, va a Cuenca, porque ahí también había dinero, y le encargan retablos o pinturas, obras, pues como esta. Y él, si quería, como era el jefe, pues las hacía, y si no, las subcontrataba con pintores como estos. Bien, la ermita esta no está completo, el retablo. Ven, abajo, en la parte de abajo tiene un apostolado y ven que solo hay 8, le faltarían 2 más a cada lado, pero luego ya el resto sí. Es bastante elegante, sube muy bien y se adapta muy bien hasta el artesonado. Ven en primer lugar la tabla de la Trinidad, a la que yo más me voy a referir, y ven ya, aunque sea un poco de lejos, el símbolo, el triángulo que sujetan entre las manos. Es una Trinidad horizontal que se llama, según Germán de Pamplona, que es el máximo experto en estas cosas, y el de arriba es una resurrección que descubrí está sacado de grabados, y descubrí hasta el grabado, es un grabado de Jan Sadeler, un flamenco, y si tenemos el grabado junto a una foto, el grabado es lo mismo, solo que los grabados están hechos, para que me entienda, como de forma especular, y si aquí
da la sensación que la pierna que levanta es la izquierda, pues en el grabado es al revés. Pero pasa eso, ¿eh? Los grabados, los dibujos utilizados como fuentes de inspiración, luego a la hora de pasarlo o de plasmarlos en pinturas, suele ocurrir eso. A mí me ocurrió una cosa muy curiosa y a David le hará gracia, que no sé si está por ahí, y fue un grabado de Luis Vives, pero el grabador que lo había hecho no lo había hecho bien, y entonces no tuvo en cuenta eso que estoy diciendo, porque los grabados se hacen sobre una plancha como si fuera a través de un espejo, lo que está a la izquierda está a la derecha y las letras, digamos que no se podrían leer, hay que leerlas de otra manera. Bueno, pues el tal grabador no lo hizo bien y nos dejó, existe por ahí, un grabado de Luis Vives que es zurdo, está escribiendo con la mano izquierda, nunca fue zurdo, porque hay montones de imágenes suyas donde el hombre era diestro como el que más, ¿no? Pero bueno, así está. Y entonces, como les digo, proviene del mundo de un grabado, de la estampa. Los autores son estos dos que les he dicho, Hernando de Mayorga y Miguel Guijarro, pero no sabemos qué corresponde a cada uno. Y lo que sí que se notan son manos distintas. Si se fijan a derecha y izquierda del resucitado hay un San Francisco de Asís y un San Pedro Mártir, San Pedro de Verona, que tienen una calidad notable, mucho más elevada que incluso el cuadro de la Trinidad y ya de los apóstoles, no digamos. No se sabe qué corresponde a cada uno. Pero bueno, no tenemos más remedio, mientras no se vayan estudiando, se vayan descubriendo otras pinturas, se vayan haciendo estudios y chavales jóvenes hagan tesinas y tesis doctorales y eso, trabajos de grado que se llaman ahora, pues lo que sabemos es lo que hay y hasta ahora, pero nada más. La ermita, como digo, está dedicada a la Trinidad, pero popularmente se conoce como ermita del Padre Eterno. Ya les he dicho que ojo con lo del Padre Eterno. Se levanta en lo que se llaman arrabales de crecimiento en la localidad, a la orilla del pueblo. Y allí están asentados, hay muchísimos obradores de alfareros. Entonces, no sé si les he dicho antes que también en esa época se deportan muchísimos moriscos de las Alpujarras y se llevan a La Mancha y se extienden por allí y se dedican pues a lo que saben hacer, a sus oficios, alfareros, carpinteros, arrieros, orfebres. Trabajaban en aquello que más conocían y mejor conocían para ganarse la vida. Pero estos que caen allí, puede ser que hubiera parte, yo creo que sí, que hubo parte de esta gente, como están en esos barrios, en esos arrabales de crecimiento que son el Coso y Cantarranas, donde ellos están instalados y tienen sus talleres, ahí es donde ellos mandan construir su ermita, porque el patrón de los alfareros, no sé si lo saben, es la Trinidad, es Dios Padre. Y hay unos versillos que dicen: arte muy noble bizarro, entre todos el primero, pues en las artes del barro Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Es decir, que con permiso de las Santas Justa y Rufina de Sevilla, que son también, hacen peroles y ollas y tal, que son alfareras, el patrón de los alfareros, el más importante, es la propia Trinidad. Les he dicho que nos encontramos allí una cruz templaria, que no sabíamos bien por qué está eso ahí. Como digo, hay que preguntarse siempre por todo, ¿qué hace esto aquí? Pero también ocurre otra cosa, la ermita no está orientada este-oeste como suele ser habitual en las iglesias cristianas, sino que la orientación es norte-sur. La orientación este-oeste corresponde a la puerta que han visto y otra que tiene al otro lado. Entonces, por esas puertas, en Semana Santa, por allí pasan todas las imágenes, pero no se celebra ninguna ceremonia que tenga que ver con la Semana Santa. Simplemente las imágenes pasan como para hacer una especie de saludo al Dios Padre, al Padre Eterno, y luego salen a la plaza del Coso y allí ya se saludan entre sí las imágenes. Pero hay como muchos detalles un poco heréticos, un poco chocantes, un poco orientalizantes, que también en el pueblo existió una cofradía dedicada a la Santa Veracruz y a la preciosísima sangre de Cristo.
En Requena, que la tenemos aquí al lado, también tenían y tienen una cofradía de la Veracruz. Y en Requena, esa cofradía se conoce como la cofradía de los conversos. Moros judíos, vaya usted a saber qué. Entonces, era el sitio de refugio. Y en Requena me tienen mucha envidia por lo que les voy a decir, porque yo, haciendo una investigación, descubrí en un inventario de la cofradía un ítem donde decía, yo me imaginaba que hacían procesiones de disciplinantes, como esas de San Vicente de la Sonsierra, que se arrean unas tundas bien buenas y se hacen sangre y luego pinchan, en fin, lo conocen, es una atracción turística más que otra cosa, y sale en la televisión, y entonces ya digo, yo me imaginaba que al tener una cofradía de Veracruz aquí tuvo que haber procesiones de disciplinantes, pero mientras uno no se zambulle en los archivos, pues no encontraba nada, y yo lo suponía, pero no lo podía decir. Hasta que, como digo, viendo un inventario de la cofradía me encuentro pues una mesa para el presidente, o un sillón para el presidente, una mesa para las reuniones, una arca para los caudales, y ya al rato un ítem que dice, una caldera de cobre para cocer las hierbas con que curar las heridas de los disciplinantes. Pues ya está, blanco y en botella. Allí había también procesiones disciplinantes y se arreaban. Y la Inquisición siempre tenía el ojo puesto encima de todos los conversos, no les quitaba el ojo de encima, a ver si se desviaban lo más mínimo, y a la mínima también los condenaban, los encarcelaban, les quitaban todas las posesiones. Por eso estos se arreaban en la procesión de Viernes Santo, ¡pam!, una tanda de azotes tremendos, hasta sangrar las espaldas, y lo han visto en San Vicente de la Sonsierra, pero un día al año. Y a partir de ahí, digo yo, que los inquisidores dirían, ¿cómo no va a ser este un convencido? ¿Cómo no va a ser sincero en su conversión con la paliza que se mete? Y ya los dejaban que se mantuvieran luego el resto del año, ellos se reunían por su cuenta, pero ya nadie sabía lo que en esas reuniones ocurría. Ritos, ceremonias, rezos, yo qué sé, lo que fuera. Es una suposición, pero que tiene muchos visos de realidad. Era un poco actuar con astucia para que, oye, que nos dejen en paz, porque si no aquí nos meten enseguida en la cárcel. Al tener esa seguridad de que no les iban a molestar, pues claro, se movían por la vida con más tranquilidad y ya no iban a ser considerados o acusados de judaizantes o de marranos, pero allí lo mismo podían estar judíos, una religión monoteísta, que moriscos, otra religión, que cristianos, pero los cristianos, voy a meter ahí esa paliza, pues yo creo que más bien no habría muchos cristianos, pero eso, como digo, les facilitaba las reuniones y esa práctica, si quieren, de su propia religión. Es una suposición mía, no he encontrado, así como encontré un documento que decía que la caldera para cocer las hierbas y curarlos, esto es una suposición mía. Bien. Este es el resucitado que les he dicho, que viene del mundo de la estampa. Y esta es la pintura en la que mi intención era centrarme más. Son tablas, es óleo sobre tabla. Ahí les he acercado un poco más para que vean el detalle de lo que sujetan el Padre y el Hijo entre las manos. Sujetan un triángulo trinitario, que ahora veremos de qué va la cosa. Ven que el Espíritu Santo está en forma de paloma en el centro y es una Trinidad horizontal. Creo que en el enunciado de mi charla puse símbolos trinitarios en plural, aunque en realidad me voy a centrar solo en el triángulo. Es que ahora que veo estos, ahí en la parte de abajo ven que hay 3 montañas, que es otro símbolo trinitario. Ahí por ahí justificaría mi plural. Es como si
Piensan, por ejemplo, en la representación de Santa Bárbara, se representa con una torre. La torre de Santa Bárbara siempre tiene 3 ventanas y esas ventanas son símbolos trinitarios. Pues aquí no solo tenemos la Trinidad en el triángulo, sino que también lo tenemos ahí. Bien, el dogma de la Trinidad es un dogma muy complicado de la Iglesia cristiana, la Iglesia católica en este caso. Es un dogma muy difícil de explicar, muy difícil de aceptar y muy difícil de entender, sobre todo para la gente indocta de la época, que la mayor parte no sabían ni leer ni escribir, ni la mayoría de los curas. Por tanto, para explicar ese dogma, que es un dogma que se viene o que tiene una antigüedad tremenda en la Iglesia católica, pues desde el siglo IV, un concilio de Constantinopla, 300 y pico, los concilios ya iban advirtiendo de este dogma. Pero, ya digo, tiene esa dificultad y es tan complejo que había que buscar algo para poderlo explicar. ¿Qué vamos a buscar? Pues vamos a ver si ahí tenemos un símbolo. Claro que lo tenemos, un símbolo, ahí lo tenemos. Pero antes de entrar en la pintura, les voy a comentar algo que añade un poco más a todo este galimatías de la Trinidad y de esos detalles orientalizantes. La primera vez que yo entré a ver el cuadro, nos abre la puerta una mujer mayor y yo, sí, el cuadro de la Trinidad, ahí está, muy bonito, que tal, en fin, digo, o del Padre Eterno. Y la mujer mayor me dice, no, eso es la Trinidad, el Padre Eterno es este. Y yo, a ver, ¿qué me está diciendo? El Padre Eterno, un niño Jesús que, no sé si en el anterior, a ver si se ve. El anterior, a ver, tampoco. Si ven ahí ese niño pequeñito, ese está aún sin restaurar, que yo cuando lo vi, luego me he acordado, digo, esto es otro Ecce Homo de Borja, porque las mujeres le faltaban los brazos y todo, y le habían puesto unos bracitos de una muñeca Nancy, de esas de plástico. Y yo no veía, pero bueno, la gente hacía lo mejor que podía. Y la mujer, yo decía, sí, mira, el cuadro de la Trinidad, del Padre Eterno. Y me dice, no, el Padre Eterno es este. Y dije, ¿pero qué me dice esta mujer? Del Padre Eterno es este. El caso es que yo fui indagando a la hora de preparar mi ponencia para un congreso a la que lo llevé en Zamora, y sí, en efecto. Es un niño, o sea, es una doctrina teológica cristiana admitida, que no es nada herética, está perfectamente aceptada, donde se dice que el niño Jesús, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, tiene un tratamiento también de Padre Eterno, de primera persona de la Trinidad. A ver, en el mismo tenemos la segunda persona, pero como tiene esa consideración de Padre Eterno, Padre Creador, que el Padre Creador también tiene que ver con las iglesias monoteístas que hemos citado, cristianos, musulmanes, judíos, eso es que lo admiten, otras cosas no, pero eso sí. Y luego me parece que más adelante va a salir en el gorro este que lleva, el gorro es del siglo XVIII, tiene unos bordados muy bien hechos, con piedras semipreciosas, pero en el reverso, el gorro tiene un Espíritu Santo. Es decir, que en una figurilla de nada tenemos toda la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La figura es de Malinas, que si han leído, que lo habrán leído seguro, el libro El hereje de Delibes, describe muy bien cuando van las carretas y las galeras cargadas de lana española merina muy buena a Flandes, a Malinas, allí ellos lo hilaban, lo tejían, incluso luego nosotros nos lo traíamos ya tejido en paños. Y como los viajes eran largos y caros, había que rentabilizarlos. ¿Qué hacemos? Pues traían otros productos, los propios paños, traían muchas imágenes como estas, del Niño Jesús o de la Virgen de la Piedad, en fin, de lo que fuera. Y en barriles, con un fondo doble, ahí traían camuflados libros luteranos editados por allí. ¿Por qué? Porque eran encargos del núcleo protestante que había en Valladolid, que ya digo, Delibes lo describe de una manera maravillosa. Y había que tener mucho cuidado, como decíamos antes, para que no lo descubriera la Inquisición, porque si no la Inquisición les metía palo. Entonces,
aprovechando esos viajes, nos llegaban estas imágenes, pero además llegaban más cosas protestantes, heréticas. ¿Cómo llega este niño, esta figura, a un pueblo pequeño de Cuenca? Pues no lo sabemos, vaya usted a saber, pero el caso es que allí lo tenemos. Y insisto en que el niño tiene, fíjense, ojitos achinados, rasgos orientalizantes, tiene una boquita de piñón, que podía haber sido de otra manera, como el manga japonés, unos ojos así de grandes. No, pues me puse diciendo todo el rato al oriente. Del oriente llegan muchas cosas, muchas ideas, muchas imágenes, y todo eso no hay que perderlo de vista. Este es un primo hermano del anterior, pero este salió del mercado anticuario antes de la pandemia, lo vi. Me lo subastaban 5.000 euretes, tenían la culpa. Y han ido apareciendo algunas figuras como esta, pero no es tampoco muy frecuente encontrarse con imágenes de estas. Aquí ya llegamos a los gorros. El del niño son los de arriba, el del Padre Eterno. Ven la figura del Espíritu Santo en el de la izquierda. Tenemos en la figura las tres personas, una Trinidad, un Padre Eterno. Estas son de otros niños que hay por allí, porque al final descubrí que en la comarca está muy extendido el culto al niño Jesús, y con esta consideración de Padre Eterno, y le hacen fiestas de moros y cristianos y de todo. Y esto de abajo es una tiara papal, es decir, un gorro que se lo va a poner al niño, que es Padre Eterno, pero que al fin y al cabo es la máxima insignia, para que me entiendan, de poder en la tierra, porque corresponde al Papa, es una tiara papal. Y el otro es, pues, parecido a los de arriba. O sea, para mí fue un descubrimiento el ver que por allí había niños por todas partes y todos con esa consideración, estas banderolas que les ponían en las manos. Y como he dicho, no tengo más que esta foto, y es un poco lamentable porque es un recorte de prensa, pero hacen fiestas de moros y cristianos, Valverde del Júcar, Valera de Abajo, por allí muchos sitios. Yo estuve un año en las de Valverde y todavía me estoy riendo cada vez que me acuerdo. Porque no sé si han visto, supongo, las de Alcoy, allí San Jordi para aquí, San Jordi para allá. Vale, pues aquí es el niño Jesús, considerado como Padre Eterno, para arriba y para abajo. Bien, los moros por un lado, con sus turbantes y sus atalajes, y por otro lado los cristianos. Y van recitando dichos, poesías. Y tú, sarraceno satánico y no sé qué, y tú, perro infiel, tal, se van insultando. Y la procesión va avanzando y de vez en cuando pues se para porque han ganado los moros. Las andas del niño al suelo, llegan, le quitan el gorro cristiano al niño, que suele ser de esos de hojalata como los de los conquistadores en Sudamérica o en Hispanoamérica, para que me entiendan, y le ponen el turbante y sigue la procesión. Y ahora ganan los otros, niño al suelo, gorro que te quito, gorro que te pongo. El caso es que parece una cosa graciosa, y lo es, pero es muy importante, porque un niño Jesús con turbante de moro es un Padre Eterno musulmán. Y un Padre Eterno, el Dios creador para los musulmanes, es Alá. Luego hacemos del niño un Alá. Y eso dentro de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, los cristianos, pues a lo mejor ni se enteran. Por eso digo que hay que estar muy atento a todo lo que uno ve, a todo lo que uno escucha y a todo lo que podemos ver. El gorro aquí va de cristiano, con su capa y todo. La resolución de la procesión está prevista. Van a perder los moros, se van a convertir y van a ganar los cristianos, y el niño va a entrar en la iglesia con su gorro de conquistador hispanoamericano, pero cristiano. Acuérdense del símbolo que hemos visto antes en el cuadro, el del triángulo. Esto es un misal de 1517, es mucho anterior al cuadro, pero fíjense ya lo que nos encontramos. Es el mismo triángulo que hemos visto, solo que en el de la ermita, digamos que se ha despojado de cualquier aditamento superfluo. Está como muy aligerado
el símbolo. Los símbolos, lo decía Blavatsky, también tienen que ser muy sencillos. Cuanto más sencillos, mejor. Cuanto con más claridad lleguen a la gente, mucho mejor. Pero aquí fíjense lo que dice en las inscripciones. Pater non est filius. El padre no es el hijo. Cierto. Seguimos. Filius non es Spiritus Sanctus. Espíritu Santo. Por más cierto, no lo es. Spiritus Sanctus non es pater, pues también. Es decir, que en ese triángulo, con esas inscripciones, tenemos solucionada la mitad del dogma de la Trinidad, que son la separación en tres personas distintas. Ahora nos falta la otra mitad, que es el Dios único, Dios uno en esencia y trino en persona. ¿Dónde está el uno? Lo tenemos también. Pater es Deus al centro. Filius es Deus al centro. Spiritus Sanctus es Deus. Es decir, es un símbolo que nos aclara, que nos explica, que nos ayuda a transmitir el dogma, a explicar, a comprender, a aceptar, ¿por qué no?, el dogma de la Santísima Trinidad. Pero en el caso del cuadro sobre el que yo más les iba a hablar, pues, ¿para qué quieren utilizar inscripciones si no saben ni leer? ¿Y para qué van a hacer caso de inscripciones que encima están en latín? ¿Y para qué vamos a hacer caso de inscripciones en latín si encima recurren al uso de abreviaturas? Pues nada, ligero, de equipaje, el triángulo de la ermita, de lo mejor, pero de un solo flash, ¡plam! Uno entiende según su capacidad de conocimiento, según sus necesidades de información, tiene más que de sobra con aquel símbolo. Pero fíjense arriba lo que encontramos, una Trinidad trifacial, un vultus trifrons, es decir, una única cabeza con tres rostros, porque hay gente que no lo entendía y hay gente de la Iglesia sobre todo que se empeñaba en explicar las cosas quizá en exceso, y a veces por esos excesos se metían en unos berenjenales y en unos galimatías que ahora veremos cómo era muy difícil salir, pero se prohibieron enseguida. Es una trifacial monstruosa, se dice, está rodeada por los tetramorfos, los cuatro evangelistas, y de ahí ha dicho que es un misal del siglo XVI, de 1517, que está en París. Pues eso, las imágenes se van comunicando, van pasando de un sitio a otro, de una materia a otra, y tiene mucho éxito. Y aquí vemos lo mismo, solo que encontramos el triángulo con el vértice hacia arriba. Y esto es una ilustración del Silva Philosophorum, que es un texto alquímico. Hay intercambio de imágenes y de doctrinas de unas materias a otras o de unos lugares a otros. Y es lo mismo, Pater non est Filius, Filius non est Spiritus Sanctus, Spiritus Sanctus non est Pater. Pero además se puede leer también en doble sentido. Y luego también la confluencia en el centro, en el Dios único. Pater es Filius, Spiritus Sanctus es Deus, es decir, tenemos explicado muy bien, con muy pocos medios, con un símbolo, un dogma, pero abstruso, de aquella manera, que no entra no es lógico, no entra en las cabezas, como una cosa que es una y único, va a ser a la vez tres. Pues lo es. Pero si lo es, tenemos que necesitar, o tenemos que echar mano de algún símbolo como estos. A ver qué más hay por ahí. Máximo Bene, eso es también una aclaración o una aligeración, y otros símbolos tintarios, pero es lo mismo, Filius non est tangere, lo que les vengo contando. Aquello es lo mismo, o está inspirado en eso, tiene también una Trinidad trifacial, monstruosa, prohibida, desde Trento se prohíben todas esas cosas, pero la gente sigue haciéndolos, y la patrística, pues o se pone, o los obispos o las personas responsables de la diócesis se ponen de perfil y no hacen caso de esas cosas. Pero en fin, ven que los crismones, por todas partes vamos a encontrar símbolos. Y llegamos a estas representaciones heréticas, como les digo, de la Trinidad. Como si son las personas iguales, si todas mandan lo mismo, si todas son
no hay diferencia entre una y otra, pues habrá que pintarlos igual. Y las pintan. Lo que pasa es que luego, claro, alguien que da cuenta de que eso no está admitido, no es herético, eso hay que eliminarlo. Y en esta imagen, ¿me lo puedes bajar un poco la imagen o soy yo? Bueno, así ya se ve, así ya se ve. Ven en la parte de arriba, sobre la cruz, a la izquierda un señor con manto rojo y a la derecha otro señor con manto rojo también, que son dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo, y arriba ven el Espíritu Santo en forma de paloma, que está sobre el pelícano eucarístico. Bien, pues estas son los Arma Christi, en fin, todo el mundo los ve y nadie hace caso hasta que alguien hace caso y cae en la cuenta de que eso es herético. Y entonces no se puede representar a Dios Padre y a Dios Hijo como si fueran iguales. Y el Espíritu Santo en este caso, pues bueno, coló, pero eso es herético, es un anónimo. Y esa también, no me digan que no son iguales, ¿a que son iguales? Pues no son iguales, no, fíjense bien que no son iguales, no son iguales. Parecen iguales, pero hay una pequeña distinción, ¿eh? Es también, como digo, una representación herética. Ven que el de la izquierda es Jesucristo, va con el torso desnudo, tiene la huella, la herida de la lanzada, en el pie tiene el estigma también del clavo, el del medio ven que tiene un medallón en el pecho, que a lo mejor de donde están no lo ven, pero es un sol, es el emblema o el símbolo distintivo del Dios Padre, de la persona más importante, que no me oigan, de la Trinidad, porque son todos iguales. Y el de la derecha, lo ven, es el Espíritu Santo y lleva al pecho un pequeño colgante que es también un Espíritu Santo, una palomita pequeña. Esto está atribuido a José de Páez, escuela mexicana del siglo XVIII, y en Sudamérica tuvieron muchísimo éxito. Aquí se prohibieron, pero se iban allá y como allá aquello estaba lejos, pues la gente tragaba más con esas cosas y no había problemas. Y allí hay, seguro que los han visto, los arcángeles arcabuceros y todas esas cosas, allí tenían mucho éxito. Bueno, pues esto, ya digo, es herético por completo. Otro igual, esto salió en el mercado anticuario y pujé por él, pero no pujen nunca en las subastas esas online porque es un fraude total. Salen a 0 euros y hay un precio de reserva que solo conoce el dueño que ha llevado la obra y los de la casa de subastas, y él te lo lleva y dice, no, menos de 1.000 euros, nada, no te preocupes. Entonces la gente va pujando y para que no se quede bajo y supere los 1.000 euros, pues los de la casa les van dando, porque yo alguna vez pujé y no me lo adjudicaron nunca, pero al mes siguiente volví a salir y volví a salir. Y resulta que una vez lo adjudicaron por menos dinero del que yo había llegado a ofrecer. Luego, insisto, es un fraude, tengan cuidado con esas cosas. Bien, es una coronación de la Virgen, pero igual, con una Trinidad también herética. Y ven que las tres personas son iguales. La del centro tiene ese tono rojo y ese halo rojo que nos puede hacer pensar que sea, pues, no sé, el Espíritu Santo, por aquello de la heroicidad, en fin. Me parece que no tenía más. Sí, este es fantástico, este a mí me fascina. Insisto, una vez más, son pinturas heréticas, no lo pierdan de vista. Es un anónimo del siglo XVIII y está conservado en el Museo de Arte de Lima, en el Perú. Pero, no sé si lo ven bien, yo como lo he visto en fotografía muy de cerca, o sea, hay 3 cabezas en una. Y el peligro que se corre al poner 3 personas en una misma cabeza es que paran bizcos. A lo mejor el de la izquierda el ojo se le va para un lado, y aquí están muy bien hechos. O sea, si miran, empezando por la izquierda, la primera cara, pues una mirada frontal, pero bien hecha. La del centro ni les cuento, está estupendamente hecha. Y la de la derecha también. No tienen esa pega que podríamos decir de bizquería que les comento. ¿Y qué tiene entre las manos? El mismo triángulo que venimos comentando. Y este incluso tiene doble lectura. Pater nones filius. Pero si volvemos, filius, volvemos a encontrarnos con nones pater.
El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres, Pater es Deus, Filius es Deus, Spiritus Sanctus es Deus. Ya digo, a mí me fascina este mundo porque se llega uno a sorprender, como yo nunca pensaba que me iba a sorprender. Yo he visto algunos que tienen 2 pares de piernas y 3 cuerpos, o al revés, 3 pares de piernas y un solo cuerpo. O sea, hay unas cosas, unos tejemanejes, y insisto, de tanto quererlo apañar, de tanto quererlo arreglar, la Iglesia Católica se ha metido en estas historias y en estos berenjenales que luego no les ha causado nada más que problemas, pero verdaderos problemas. Se prohibieron y la mayoría desaparecieron, pero siempre se conservan algunas en desvanes, en clausuras o en Sudamérica. En Sudamérica esto les encantaba y les encanta, pero este es muy bueno, digo, como pintura, tiene cierta calidad que los otros han visto, esos que están en el mercado anticuario, pues son más flojitos, más sencillos, pero este está muy bien. Y fíjense también lo que pasa, que la Iglesia lo prohíbe, pero bueno, todas estas cosas siguen vigentes hasta el siglo XVIII. Aquí tenemos un grimorio para uso de sacerdotes y exorcistas, donde nos volvemos a encontrar con el símbolo trinitario, con símbolos alquímicos, talismánicos. Es el famoso grimorio del Papa Honorio. Está editado en francés, pero se editó en Roma en 1700. Y estamos en el siglo XVIII, ya muy tarde, pero todavía siguen vigentes estas cosas. Y esto es ya el colmo, esta es española. Esto es una litografía donde también encontramos, aquí encontramos todo, el triángulo trinitario arriba, pero por doble partida, ¿no lo ven? Y ya lo de abajo, lo de abajo, las 3 personas. El siglo XIX, estamos ya en España y se siguen haciendo estas cosas. Vemos que Cristo lleva la cruz, el Padre Eterno en el medio y el Espíritu Santo, pero los 3 con figura humana igual. Absolutamente herético, pero ahí lo tenemos. Y el símbolo trinitario, pues, ya digo, se extiende y se sigue utilizando hasta ahora mismo, hasta la actualidad. Tenemos esta obra de Francisco Eppens, se llama así, La Trinidad, es un óleo sobre lienzo y está en México. No tengo nada más que esta foto, no tengo foto en color, porque este hombre está relacionado con los muralistas mexicanos, con Diego Rivera, esos colores con que forraban los edificios tan bonitos. Pero no me digan que no es original, ya digo, es una trinidad trifacial. A este lado tenemos ese perfil, medio inca, medio azteca, medio no sé qué, la siguiente nariz con una visión de frente y los otros 2 la tercera persona. Pero encima arriba tenemos las 2 manos, casi como el cartel del Congreso, con parece que sea el ojo, la pineal famosa, ¿no? Pero tiene una originalidad famosa esta pintura, y está basado, como les digo todo el rato, en las trifaciales, en los vultus trifrons que hemos visto, pero con qué gracia un pintor de 1979 es capaz de transmitir esto en su obra. Vende muy caro este hombre las obras. Y ya, no sé si para acabar, esto salió hace poco, es una viñeta del humorista gráfico del País, del Roto, donde vemos, que lo titula él, El Nuevo Paraíso, y se ven ahí Adán y Eva entre plantas, la mar de contentos, pero están rodeados de una valla, como si fuera un campo de concentración, y la torre, con el triángulo y el ojo de Dios que todo lo ve. Es decir, que tires para donde tires, lo tenemos presente. Y les dije algo de deberes antes de acabar, se lo voy a comentar, no, porque no les he llegado a decir nada. Ya he dicho que no se trata de ir a la búsqueda como Indiana Jones de un símbolo tal o cual, o a ver qué pillamos, no. Pero
se van a ir a la Plaza de la Reina, la Puerta de los Hierros de la Catedral, puerta barroca maravillosa, diseñada por Rudolf Conrad, Rodulfo para los de casa. O sea, nos encontramos con el gran cancel, que es del siglo XVIII, cuando se abre, por ahí entra la Virgen de los Desamparados, los Santos Vicentes, Ferrer y Mártir, la Virgen Dormida, entra por allí. A la derecha tenemos la puerta que nos conduce al Santo Cáliz, y a bajar la entrada, que esa me trae también a mí mosqueado. Y en la izquierda tienen la otra puerta, que es la subida al Miguelete. Bueno, pues le damos la vuelta al cancel, y en la parte de abajo de las puertas de detrás del cancel se van a encontrar con dos símbolos de este tamaño, así de grandes, enormes, que son dos cruces gamadas, las dos, la de Estrógira y la Levógira. ¿Qué hace eso ahí en el siglo XVIII? Con los dolores de cabeza que a veces esos símbolos han causado a esta casa sin ningún fundamento. Pero vamos a verlos, vamos a preguntarnos, ¿qué hace esto aquí en el siglo XVIII? ¿Qué sentido tiene? Bien, ese es el primer deber. En realidad lo que yo estoy es facilitando una excursioncilla para el domingo. Salimos de ahí y nos vamos por la calle de la Corregería, pasamos por delante de la calle de Catalans, que es de grato recuerdo y grata memoria para muchísimos de ustedes, y cogemos la calle Cadirers, la calle de los Silleros, donde estaba el centro de yoga. ¿Te acuerdas, Paco? Bien. Pues allí, al pasar el Palacio Barberá, y antes de llegar al Colegio Mayor Rector Peset, hay dos o tres fincas, dos creo que son, del siglo XIX, con unos portones inmensos, entrada de vecinos, y en la parte de arriba, ¿qué dirán que encontramos adornando esa parte de arriba? ¿Qué dirán que tienen? Sí, lo han adivinado. Pues otras cruces gamadas, esvásticas, que están allí puestas. ¿Qué hace eso allí en el siglo XIX? Cuando aún faltan 300 años, no, 300 años no, mucho tiempo para que surja el desastre aquel del Tercer Reich, con lo que eso supuso de destrozo y de quiebra para la humanidad, porque eso es una quiebra. Pues allí las encontramos. Por eso les digo que no vayan a buscar ningún símbolo, los símbolos están en todas partes y surgen donde uno menos se lo espera. Lo que sí que tenemos que estar es atentos a lo que vemos y a lo que nos encontramos, y nos vamos a hacer preguntas. Y si encontramos la respuesta, pues lo más probable es que crezcamos como personas y como intelectuales y como todo. Y creo que ya está, y además es la hora, hoy no me ha pasado nada.